Buenas noches, familia comiquera. Estamos en un podcast más de lo que es la especialidad de la casa. Hoy vamos a hablar de el cómic The Closet, el cual es un cómic de terror de Image Comics. Vamos a hacer un review rápido y un análisis de lo que es este cómic en especial. Usualmente hacemos esta sección con varias personas, pero qué bicho más molesto, pero Tony tuvo una emergencia lamentablemente, Andresito está trabajando y Leo está de vacaciones. Josué usualmente no nos ayuda en esta sección porque él está preparando su propia sección que es a finales de lo que es el mes de enero. La cuarta semana de cada mes o cada 4 podcasts, perdón, vamos a tener lo que es la sección del tío Josué hablando con diferentes artistas nacionales sobre diferentes temas. Yoshi, mi hermanito, gracias por acompañarnos, mae, súper bien. Vamos a empezar. The Closet es escrito por Jason Tannion y coloreado por Fullerton. Lo que es Ollaran es el encargado o la encargada, para no asumir, de los colores. Pero ¿qué es The Closet? The Closet nos habla la historia de una familia, básicamente entre un hijo y un papá que por cuestiones de divorcio se están mudando de casa. Es un cómic que cuenta solo con 3 issues o 3 grapas. Aquí vamos a poner los saluditos porque es que hoy cambié la configuración. José nos pone saludos, mi hermanito. Al famoso Chinesaki Sama, muchas gracias por ayudarnos con las portadas de la semana. Ras Comic, el The Closet, un cómic excelente, recomendado para cualquier persona que quiera leer sobre terror psicológico y además de algo totalmente diferente de lo habitual, que no sean superhéroes y toda esa cuestión. Famosísimo Ernesto, muchas gracias, mi hermanito, por acompañarnos. Espero que disfruten de lo que es este programa, es bastante rápido. Jesus, casi no llego. ¿De qué hablamos hoy? Dieguito, hoy vamos a hablar de el cómic independiente de terror The Closet. Como lo decía anteriormente, Matt, famosísimo. Buenas maes. Hoy soy solo yo, entonces buena mae. Es escrito por James Tannion, el cuarto, que para dejarlo muy en claro, James Tannion, el cuarto, no sabe escribir superhéroes, pero escribe fantástico el terror y las cosas y los cómics independientes. Es fantástico. Cuando él tiene libertad, hace maravillas como lo que es The Closet. El arte es de Gavin Fullerton, es un arte muy diferente a lo que estamos habituados ahorita en estos tiempos, menos comiquero, un poquito más concho, un poco menos estilizado, y los colores son de Chris Ollaran, que es de las cosas que más me llama la atención. Como seguía diciendo, The Closet nos presenta la historia de este padre, bueno, su papá y su hijo, de este padre que viene en un bar porque cuenta, como siempre, va a un bar a desestresarse y podemos ver la historia de que él en este momento está hablando con el bartender acerca de la relación y lo que ha pasado con su hijo, ya que por una razón que más adelante nos damos cuenta, él se está divorciando. Entonces, a la hora de divorciarse, su hijo, por alguna extraña razón, dice que el monstruo del armario existe. Entonces, el primer issue nos da, James Tanner nos da lo que es el acople o la familiaridad con los personajes. Es una lectura bastante ligera porque los diálogos son muy fluidos. Muchas veces el cómic cansa en cuanto a lo que es la lectura porque se habla mucho y se interactúa poco con el escenario o con las imágenes. Entonces, eso mata muchísimo la atención para la gente. A alguna gente no le importa, a otra gente sí. Eso es una de las cosas que Closet tiene, no mata esa interacción, es súper buena a la hora de poder empezar a leer lo que son las viñetas. Pero volviendo al tema, en este primer issue vemos cómo él va a hablar de su relación, que a veces es muy complicado por el hecho de que se está divorciando y que su hijo no quiere dormir solo y él lo ha intentado de todas maneras, pero él dice que sí, lo mismo de siempre. Él dice que hay un monstruo en el closet. Es un miedo que muchos niños han tenido a la hora de vivir, que el monstruo bajo la cama, el monstruo en el closet, que muchas veces se refleja lo que es el sentimiento de la oscuridad. Al no verlo, a no ver nada, perdón, entra la imaginación a recorrer y es donde vemos que
dice, crean cosas que no están en ese momento, o sea, que no existen. Más adelante en lo que es el cómic, más que todo en este issue 1, entre lo del bartender, la conversación entre el bartender y lo que es el personaje principal, que vamos a decirle que es el papá, él comienza a hablar que, bueno, le da tips de cómo puede hacer para ahuyentar el monstruo en el closet. Él le dice que tienen un brebaje mágico que es orina de unicornio para que el hijo pueda descansar en paz, pueda dormir tranquilo. Lo que pasa es que no funciona, digamos. El papá es un poco terco y no da como esa sensación de querer solucionar ese problema al hijo, porque él dice que ya le ha dicho muchas veces que no hay nada en el closet y que él necesita eh, calmarse, que es algo que él necesita superar. Lo que pasa con esto es que sí hay un monstruo, o sea, sí se da la idea desde el primer issue que hay un monstruo que lo atormenta y se da a entender más que todo, porque bueno, vamos a hablar con spoilers, que es la parálisis del sueño, que el niño tiene parálisis del sueño. Al tener una parálisis del sueño, no puede, su imaginación corre y él ve diferentes cosas. Aquí vemos un poco más de lo que es la relación entre la mamá y el papá, porque ellos se están mudando. Como le digo, ellos al principio es como se explica como que ellos tienen una separación y todo, y algo relacionado con eso, entonces él tiene que viajar, etcétera, etcétera. Ya más adelante nos vamos dando cuenta de otras cosas que no los voy a decir ya. Pero este issue 1 más que todo se cuenta que es la perspectiva del papá, qué es lo que sucede con su hijo, qué es lo que está pasando, por qué él se encuentra frustrado. Un momentito. Hola, Moy. ¿Cómo estás? Saludos a Raya Cris que se metió. Y además de eso, él le enseña, el papá le enseña que a su hijo, con la luz prendida, como pueden ver, de que no hay nada que temer, que todo va a estar bien, que el monstruo en el closet que él dice no está. O sea, es algo del producto de la imaginación del niño. Aquí también podemos ver cómo los padres de ellos discuten porque tienen una relación un poco complicada y obviamente ella le dice, aquí vemos que la relación se da más que todo por esta situación que está pasando entre el hijo y el esposo y la mamá, de que dice que es culpa de ella y que tienen que tratar de solucionarlo y entramos a la discusión. Esta es una viñeta que para mí es de las cosas, ya que Chinito está ahí en el chat, Chinito dice puede apoyarme en esto, es de las cosas más importantes que vamos a ver para el final del cómic, para saber qué es el monstruo en el closet. Esta viñeta que vemos a los dos padres discutiendo. Eso es de las cosas que el cómic deja mucho a entender. Ese es el mensaje o sea, el mensaje del cómic, que uno tiene que tener mucho cuidado, a los padres más que todo, tener mucho cuidado de lo que hace o dice delante de sus hijos. Entonces aquí entramos en lo que es la puerta abierta, el niño oyendo la discusión y cómo la luz del closet donde él está comienza a desaparecer. Porque el niño se está quedando durmiendo, entre comillas. Pero vemos que aparece en lo que el niño dice, el monstruo en el closet. El cual, como pueden ver, es una figura bastante tétrica hasta cierto punto. Y por más de que el niño trate de cerrar los ojos y trate de quedarse dormido y pensar, me imagino que él en ese momento está pensando que ya se va a ir, él no va a estar, o sea, eso es mi imaginación, etcétera, etcétera. El monstruo se sube en su cama y entramos a una de las mejores escenas de todo el cómic, que es, esta es la del niño, no, sí, esta es la del niño viéndolo después. Vemos como el niño sigue aquí y el monstruo del closet entra al closet. Entra a un tipo de ventana encima de lo que es la cama del niño. De hecho, eso es súper bueno porque el monstruo le sonríe muy tétricamente. O sea, dice, madre, pero qué carajo se está pasando aquí. O sea, cómo los papás no se dan cuenta de lo que está pasando con el niño. El niño pega un grito, ellos vienen otra vez porque obviamente lo oyen gritar asustado, y ellos vienen a decirle y empieza
la mamá diciéndole que todo está bien, que tranquilo, que ella está, y él le dice que aquí está bien, que él va a ir a dormir con ellos, que no se preocupe, y vemos a lo que es o sea, al final del número issue. Aquí nos dan a entender cómo es que empieza lo que es el monstruo del closet y de qué se va a tratar este cómic. De hecho, una de las cosas que más me gusta de este cómic es el arte. El arte es bastante acople a lo que es la historia, es bastante tosco. Como pueden ver, esta portada es bastante fea, es bastante llamativa para todos los que nos gusta el terror en cómics. A mí no me gusta el terror en general, pero me gusta el terror en cómics, es bastante diferente. Tuve que ponerla de esta forma, perdón, ya lo había descargado, pero siento que la descarga estaba como perjudicando, bueno, el cómic estaba como perjudicando lo que es de la computadora, no tengo la menor idea. Ese es el último issue, porque el segundo se lo resumí, que es el viaje de ellos en carretera. Aquí vemos cómo ellos están quedando en un hotel de paso, lo que es el papá y el hijo, porque se están mudando a otra ciudad. Y en ese momento, el papá había dejado de fumar y por alguna extraña razón se pone a fumar otra vez. Y la razón es básicamente todo esto que está pasando con el hijo. Aquí tenemos una conversación con uno de los inquilinos que Chino pone, no va a ver la esposa. Mae, sí, más adelante, ya lo voy a poner. Es de lo de las cosas que tienen, que lo había mencionado, los problemas que tienen entre la esposa y el papá, que es el protagonista. Aquí se habla de todo lo que está pasando, digamos, él le comienza a contar que ellos están moviendo a Portland, que la mamá ya está ahí y que él está manejando directamente hacia Portland porque ya la esposa se encuentra ahí con el hijo. Entonces él le comienza a dar consejos que él entiende que es difícil a veces tener relación con los hijos y que tratar de ser un buen papá. De hecho, eso es una de las cosas que dice Chino, es de las mejores cosas que tiene el cómic, las conversaciones del Tata. Porque el Tata, aquí digamos, el papá aquí dice que él siente que no está haciendo nada bien, o sea, que él está cansado y que no debería estar fumando, que ya había dejado de fumar y lo está usando como excusa, que él quiere ya que acabar con lo que es la conversación esta de los monstruos, que ya está cansado, porque que el hijo ya tiene estas pesadillas, que o sea, sigue continuando estas pesadillas. Dame toquecito, ¿dónde se puede ver? Mira, observar, watch your comic. Yo en esta página, yo lo leo, readcomicline.li. Y una de las cosas que son más llamativas del cómic es que las conversaciones del papá son cosas muy reales. ¿Qué pasa? O sea, cuando un papá o una mamá llegan a estar muy frustrados con sus hijos por una situación que no pueden detener, que no pueden resolver, ¿cómo un papá se puede llegar a frustrar? Cuando digo papás me refiero a papá y a mamá, porque a los dos nos pasa. Entonces, eso es lo importante de tratar de leer el cómic de una forma como de ponerse en los zapatos de lo que es el personaje principal. En este caso, el personaje principal no es el niño, es el papá, porque él explica que todo este cambio de lugar, todo lo que es este monstruo imaginario de su hijo y de todo lo que él está sufriendo por los cambios de trabajo y todo lo que conlleva moverse a Portland, lo llevan a entrar a un momento de desesperación que vuelve a fumar, que no es algo muy bueno de hacer, pero o sea, él trata de expresar durante todos sus cómics, durante los tres cómics, perdón, qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que pasa con él y por qué mente no sabe qué hacer, cómo salir de ese hueco, cómo salir de esa depresión. De hecho, uno de los diálogos dice aquí que dice que Maggie es la esposa, empieza a hablar de poner por teléfono y terminan siempre en una discusión que él trata de ayudarlo a él, pero no puede. Entonces él dice, What, why didn't you make the phone calls? Él dice que por qué hizo la llamada, que él dice que él entiende que se va a mover que esa situación durante unos meses va a dejar de pasar,
pero que ya está como que quiere que sea de un pronto a otro. Entonces, después de eso, entramos al final de la conversación con lo que es esta persona, digamos, este amigo de él, con el papá explicándole que son demasiadas cosas que él tiene encima y que siempre terminan. Y ahí entramos a lo más importante del cómic, que es el monstruo. Entonces él comienza a explicar, qué es lo que Chino decía, él comienza a explicar que él tenía una compañera de trabajo y en un momento muy malo de relación, tenía una compañera de trabajo y she makes dumb little mixtapes and write letters y digamos que él comenzó a tener básicamente esta relación con la compañera de trabajo y ella le mandaba fotos y le mandaba cartas y música, etcétera, etcétera. Y lamentablemente todos los papeles él los tenía. Ajá, y como dice Chino, le hizo el daño. O sea, era el amante del papá y él toda la información que tenía, la tenía en el closet del hijo para que la mamá no sospechara. El hijo se despierta una noche cuando él estaba, como pueden ver aquí, estaba viendo las fotos del amante y viendo todas las cosas y el hijo se despierta y ve la silueta de su papá y podemos ver donde él pega el primer grito de terror, el papá sale del closet, habla con él y le dice, yo vi un monstruo, sí lo vi, él le dice que no era un monstruo, era una pesadilla, la mamá entra a la habitación, le dice que qué es lo que está pasando, el papá le explica que lo oyó gritar, entró a la habitación, encontró lo que era el tape, bueno, todas las fotos y todo esto, y entramos a la habitación de cómo se crea el monstruo. El monstruo se crea por todo lo que hizo el papá a escondidas y por haber escondido la información de esta amante en el closet. Y su hijo se despierta inconscientemente y lo vuelve a ver. Como podemos ver, es algo que atormenta al niño durante, perdón por ahí, por los ads que lo tenía que quitar, pero lo quité, es algo que atormenta al niño durante mucho tiempo porque sigue estando presente para él. Entonces, todo esto la esposa se dio cuenta de la infidelidad y aquí entramos a lo que decía la parálisis del sueño, como pueden ver, el monstruo en su pensamiento, su mente, lo está atacando él trata de hablar llorando, pero no puede decir, no puede hablar, lo único que le dice, bueno, sí, me imagino que si por esta parte él lo llega a hablar, lo llega a oír por un momento, y le dice, nada más vete a la cama, Jamie, ha sido un viaje muy largo. O sea, mañana tenemos un viaje muy largo y el niño sigue siendo atormentado por ese monstruo que vio por culpa del papá. Y vemos cómo el papá sigue diciendo que ya van a llegar, que todo va a estar bien, que no se preocupe, que él espera que este viaje haya sido maravilloso y gracioso para fomentar la relación entre ellos y básicamente no se los voy a poner a leer todo porque está en inglés y el papá sigue diciendo que le va a prometer que todo está bien y entra donde la mamá que él ya se había adelantado a Portland y comienzan a hablar de la casa, que cómo está y que fue un viaje. Él le dice que si él tiene un cuarto, o el hijo le dice que si tiene un cuarto propio. Él le dice que sí, que está arriba de las escaleras. El niño piensa de que ya no va a tener más monstruos porque el monstruo se había quedado en esos lugares. Mac, que es un amigo de él, lo llamó y le dijo que había tenido unos problemas con Jimmy, le dijo que era con Jamie, que era el niño que vemos. Obviamente él le dice que no es nada, que fue de lo mismo de siempre, que es exactamente lo del monstruo, pero él le dijo que tenía que haberlo llamado a ella para que él se sintiera seguro y empezamos de nuevo las discusiones entre los papás delante de los niños, porque no se hizo lo que ella quiso, porque él sabía que tenía que llamarlo para que él estuviera tranquilo y empezamos de nuevo con las discusiones. El niño observa las actitudes de los padres, donde vuelve a llegar el mismo giro que era la anterior casa, cuando estaban en la otra ciudad antes de pasarse a Portland. El niño entra igual en su cuarto con terror y se encuentra con otra vez con el monstruo en el closet. Entonces, básicamente esto es de Closet, que habla de el daño que se le puede hacer a los niños
que se le puede hacer a los niños por los comentarios y actitudes o peleas de los papás. Es un cómic de terror psicológico, como lo mencioné al principio. Es bastante bueno. James Tynion es uno de los autores de terror modernos más buenos que hay ahorita. De hecho, Chino y yo, Chino y yo lo leímos al mismo tiempo y el giro del final, uno no lo va a venir. Uno entiende que el niño piensa que el papá es el monstruo en el momento de que lo ve la silueta y él ya sabe que ya se va a acabar, pero realmente lo que uno ve que el detonante es la discusión de los papás que pasan todo el día agarrados, como decimos nosotros, que pasan enojados, eso es lo que le detona, entonces uno no ve que realmente el monstruo es un trauma que le están creando los papás a Jamie. Como decía, Jason Tannion es de los mejores escritores cuando lo dejan escribir con libertad. Un día vamos a hablar de The Nice House of the Lake, otra, bueno, para mí de su obra magna. Es un cómic de terror, de ciencia ficción increíble. DC Comics ganó bastantes premios, también es de terror, pero ese es terror de ciencia ficción. Entonces, básicamente, chiquillos que nos acompañaron el día de hoy, chiquillas, esta es la recomendación de la casa, el cual era The Closet. Como moraleja que nos deja es, eh, en el evento el papá del Closet nada más le dio forma al monstruo, pero el detonante eran los papás tóxicos. Correcto, Diego. Él venía con eso en el cerebro de las discusiones de terror. Por eso el monstruo solo se le aparece, y ustedes notaron, el monstruo solo sale aparte de las discusiones cuando está con el papá, porque su cerebro sabe que el monstruo que él vio era su papá, entonces eso lo transformó en el monstruo que es el que vemos durante todos los tres cómics. Es muy bueno, de hecho la moraleja nos deja en eso, hay que tener mucho cuidado lo que se habla delante de la gente, delante de los hijos, porque usted no sabe qué está produciendo para los demás, o sea, para ellos, que está produciendo en sus mentes y cómo puede llegar a afectarlo a él o a ella durante mucho tiempo. Entonces, para ir cerrando, porque el programa solo de hora, ya 3 minutos de más, esto es básicamente el programa. La otra semana que está leíto, vamos a hablar de los 12 primeros episodios, oh, perdón, los 12 primeros tomos de Chainsaw Man, el famoso muchacho, chico, pibe o mae o como quieren llamarlo, motosierra, y porque es uno de los mejores mangas de los últimos años. Entonces, nos vemos el otro miércoles a las 9, igual por el Twitch de House of Comics. Y además de eso, también va a estar la repetición los viernes en nuestro canal de YouTube. Diego nos pone, me encantó esta recomendación, espero más así en el futuro. Mae, yo soy un amante de los cómics independientes. Yo voy a empezar a tirar cada cosa que ustedes hagan. ¿Qué es eso? Chinito, muchas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Este lo escogí por vos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches a todos y a todas. Hasta luego.